¿Ya aparece? Se supone que ya estoy en vivo. Hola, hola. ¿Ya me ven? Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos segunditos en lo que las personas se van conectando. Dígame si ya me ven, por favor. Y dígame cómo se escucha el audio. ¿Listo? Vamos, permítame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Sara Flores, soy directora de Promoción de Derechos e Igualdad de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y el día de hoy vamos a hablar sobre 5 derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? Vamos a empezar. Bueno, pero para empezar a hablar de estos derechos, primero déjenme les platico. Bueno, que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece cuáles son los derechos que gozarán todas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Esta ley fue expedida por decreto presidencial el 3 de diciembre del 2014 y garantiza a la niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, que son, en esta ocasión, les voy a decir rápidamente cuáles son los 20 derechos, sin embargo, acuérdense que solo vamos a ver 5 en esta ocasión. Entonces, vamos a empezar con los derechos. Derecho a la vida y a la supervivencia, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado o discriminada. Derecho de vivir en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral. Derecho al acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y de seguridad social. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Otros derechos son derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Otro es derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la participación, derecho a la asociación y reunión. Otro derecho es derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y un debido proceso. También otro es derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y por último, derecho de acceso de tecnologías de información y la comunicación. Esos son los 20 derechos. Ahorita solo vamos a retomar 5 y posteriormente iremos viendo más derechos. Pero para empezar, pues tenemos que ver qué es un derecho. Si tienen algún comentario antes de que yo siga, pueden irlos dejando abajo y ahorita los vamos leyendo. Entonces, vamos con qué es un derecho. Los derechos son normas que se deben hacer cumplir para garantizar el bienestar psicológico, emocional y jurídico de cualquier persona en cualquier sociedad o nación. ¿Y cuáles son las características de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Hay 4 características principales, que al igual que en los derechos humanos, estas 4 características son, la primera, que son universales. Esto quiere decir que se aplican a todas las niñas, niños y adolescentes sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad o por pertenecer por igual o por el hecho de ser personas, son universales. Otra característica muy importante es que son indivisibles. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los derechos, ya sean civiles, políticos y colectivos, se encuentran relacionados entre sí. Si el avance de uno facilita el avance de los demás, por lo tanto,
si la privación de un derecho te va a afectar negativamente los derechos de los demás. Más adelante vamos a ver como un ejemplo de esta característica. Otra característica que tenemos es que son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos son para toda la vida, no se pierden por el transcurso del tiempo. Y por último, son irrenunciables e intransferibles. Esto quiere decir que no se puede renunciar a ellos ni siquiera por propia voluntad y nadie puede privarte de ellos. Por lo tanto, no pueden ser transmitidos a otra niña, a otro niño o a otro adolescente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, esto es un trabajo de todas y todos garantizar sus derechos y el respeto de los mismos en todos los espacios de la sociedad, ya sea calle, familia, escuela. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con el primero de los 5 derechos que veremos hoy. Quiero comentarles, como les decía yo antes, que todos los derechos son importantes. Sin embargo, por el tiempo solo veremos 5 derechos. Posteriormente veremos más derechos, ¿sale? Permítanme, vamos a empezar con el siguiente. Acá lo tengo para que ustedes lo puedan leer acá. ¿Sí se ve? El primero es derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. ¿Ya? ¿Lo vieron? Va. Este derecho te dice que todas las niñas y niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acorde a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos. Por ejemplo, un ejemplo positivo sería que hoy en México hay menos desnutrición, menos muertes infantiles y un esquema de vacunación casi completo para los menores de 5 años. Sin embargo, en lo negativo, las brechas abarcan todo el ciclo de vida de un niño, desde que nace hasta que llega a la adolescencia, vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Bueno, este es nuestro primer derecho. Vamos con el segundo derecho, que es el derecho a la identidad. ¿Lo ven? ¿Ahí lo ven? Derecho a la identidad. Ustedes disculpen, pero ya saben que en casa no hay tantos materiales para hacerlo más bonito. Derecho a la identidad. ¿Qué quiere decir este derecho? Niñas, niños y adolescentes deben contar con un nombre, con un apellido, ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita, y se les deberá expedir en forma ágil y sin costo la primera copia certificada de su acta de nacimiento. Siempre que se solicite un cambio de apellidos, tendrá derecho de opinar y ser tomados en cuenta. La falta de esta documentación para acreditar su identidad nunca será obstáculo para garantizar sus derechos. Deberán contar con una nacionalidad, en la medida de lo posible, conocer su origen, a efecto de preservar su identidad, pertenencia cultural y relaciones familiares. ¿Vamos bien hasta acá? Por ejemplo, en el 2018, con datos de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las niñas y niños y adolescentes en México representan el 30.1% de la población. Entonces, por lo tanto, suman 38.3 millones. De acuerdo con este registro, de acuerdo con el registro de nacimientos en el 2017, de estadísticas vitales, del total de niñas, niños y adolescentes registrados, solo el 86.9% fueron registrados durante su primer año de vida y el resto, que es un 13.1%, realizaron su registro en edades que van de 1 a 17 años. Actualmente en el estado de Oaxaca hay un porcentaje alto de inscritos en el registro civil de forma inmediata al momento de nacer. Sin embargo, podemos ver todavía que en el estado de Oaxaca acá hay muchas comunidades indígenas donde aún existen niños y en su mayoría niñas que no cuentan con un acta de nacimiento, ya que a los papás les implica, uno, un gasto económico. ¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas muchas veces no hay una oficina del registro civil y tienen que viajar a su cabecera de distrito. Y esto les implica un gasto. Y la otra que es muy, que consideran que no es importante que las niñas tengan, en su mayoría las niñas, tengan un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque en las comunidades la cultura se da que
a los 16 años ya estés casada. Entonces, ¿para qué quieres un acta de nacimiento si no vas a estudiar? Entonces, muchas niñas no van a la escuela. Algunas veces les hacen un registro extemporáneo o hay gente que ya murió y ni siquiera tuvo un acta de nacimiento. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. ¿Tienen algún comentario, duda? Vamos con el tercer derecho. Mira. ¿Lo ven? ¿Sí se ve? Acá. Listo. ¿Qué es el derecho a la igualdad sustantiva? ¿Listo? Bueno, ¿qué es el derecho a la igualdad sustantiva? Niñas y niños y adolescentes tienen el derecho a que se les proporcione un mismo trato. Y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el pleno ejercicio de sus derechos. Las autoridades deben establecer políticas orientadas a eliminar los obstáculos para la igualdad de acceso y oportunidades a la alimentación, educación y atención médica. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar la provisión de servicios de salud, la educación, la seguridad pública o el desarrollo social, por decir algunos. Pero nosotras también como madres, como padres o tutores, tenemos la obligación de darles el acceso a estos servicios a nuestras niñas, niños o adolescentes. Déjenme, vamos a leer unos comentarios y a ver, denme chance aquí. Educación y atención. Ay, esperen. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar. Ay, es que no lo puedo ver acá en la compu, los voy a ver desde el celular. Ok. Saludos a Pati Flores, a Ceneli. Y, ok, a Sara González. No veo muchos comentarios, pero a ver. Ok, pero si tienen alguna duda o comentario, déjenlo acá abajo y conforme podamos ir contestando, pues con mucho gusto lo haremos. ¿Sale? Saludos también a Datsima, saludos. Ok, bueno, vamos a continuar con el cuarto derecho, que es el derecho, ¿lo ven? ¿Sí? El derecho a la educación. Ok. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basado en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. 1 de cada 3 infantes es población indígena en el estado de Oaxaca y tiene mayor riesgo de no ir a la escuela, no concluir la educación básica obligatoria y no lograr los niveles de aprendizaje esperados. ¿Por qué? Por algunos factores como falta de acceso, alto grado de marginación, escuelas lejanas de la comunidad. Muchas veces niñas y niños tienen que acudir a las escuelas y no están en su comunidad, tienen que caminar 1, 2 horas, a veces hasta 3 horas, porque no hay ningún transporte que los lleve. Entonces, este es un factor para que ellos ya no acudan a la escuela. La mayoría también, otro factor pudiera ser que no reciben las clases en su lengua materna. Desgraciadamente, todavía podemos ver acá en el estado de Oaxaca que muchas maestras o maestros les piden a los infantes que no hablen en su lengua materna, no porque no quieran, sino porque los maestros, los profesores o las maestras no conocen la lengua, entonces les piden que hablen en español. Y esto también es uno de los factores por los cuales a veces los niños deciden no continuar. Otro de los factores pudiera ser la carencia de recursos económicos por parte de los padres o madres o tutores. ¿Qué quiere decir? Que a veces las escuelas cobran unas altas cuotas de inscripción que piden las escuelas, y no debería de ser. Y pues los padres no tienen para pagar la cuota de inscripción o la cooperación voluntaria que piden. Otra es que
niños y niñas con discapacidad también sufren rezago de exclusión. Y también las niñas sufren un mayor rezago por razón de género. Otro factor pudiera ser la falta de documentación, como las actas de nacimiento, ya que sin un acta de nacimiento no les permiten inscribirse. Entonces, aquí volvemos a lo que yo les comentaba, que este es un claro ejemplo, que cuando se transgrede un derecho, en este caso la identidad por no contar con un acta de nacimiento, en consecuencia se transgreden los demás, que estamos hablando de educación. Acá tengo unos datos muy interesantes sobre educación, publicados por el INEGI, y habla que según datos de la encuesta intercensal del 2015, de los 6.5 millones de niñas y niños de 3 a 5 años en el país, 35.8 no asisten a la escuela. Esto es que 1 de cada 3 niñas y niños en edad preescolar no desarrollan sus capacidades en este nivel. Otro dato es que conforme a la ENOE, el cuarto trimestre del 2018, el 1.9%, o sea, 133.471 de niñas y niños en edad preescolar entre 6 y 11 años no asisten a la escuela. En esta misma encuesta, igual en el cuarto trimestre del 2018, 1.1 millones de adolescentes entre 16 y 17 años no asisten a la escuela. Estos datos, 21.8 cuentan con un 21.8 cuentan con un grado aprobado de nivel primario, 13.2 con un grado de secundaria incompleta y 62.8 han completado sus estudios de nivel secundaria. Como ven, son datos muy abajo. Okay. Entonces, en este derecho aún nos falta mucho por hacer. Vámonos con nuestro último. ¿Tienen algún comentario? Sasha Ruiz, saludos a Santa Catarina Juquila. Saludos a Nat Santiago. Este es nuestro último derecho. ¿Se ve? Bueno, el derecho a una vida libre de violencia. Este derecho tiene todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia, a que se tome y a que se resguarde, se tome su integridad personal. Las autoridades deberán tomar las medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en caso de niños, niñas y adolescentes, y que se vean afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, el trabajo infantil o la coacción para participar en algún delito. En el 2006, México se ubica en el lugar 37 de 38 países que integran la OCDE en materia de violencia. Durante los últimos 7 años, 3.4 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en promedio por cada día, originados por una fuerte desigualdad social, altos niveles de impunidad, presencia extendida de crimen organizado y una normalización social de la violencia que hemos estado viendo y que se ha incrementado. El gobierno efectivamente tiene la obligación de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y ejecutar acciones a favor de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Sin embargo, también como madres, y me incluyo, como padres o tutores, tenemos que salvaguardar y proteger los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Unos datos de la UNICEF, espérenme, que sacamos por acá. Nos dice que la exposición violenta, la exposición a la violencia, abuso y negligencia durante la primera infancia tiene repercusiones durante toda la vida. Y también nos dice la UNICEF que 2 de cada 3 niñas y niños menores de 5 años regularmente son víctimas de disciplina violenta en el hogar, como son agresiones emocionales, que son los famosos gritos a niñas y niños, y los castigos corporales de la famosa chancla voladora y demás, ¿no?
También 1 de cada 20 niñas y niños de 5 años es sujeto de castigo corporal severo y que muchas veces se llega hasta la muerte, ¿no? La exposición también violenta a una disciplina violenta va a aumentar el 1.6% la posibilidad de que una niña o niño manifieste comportamientos agresivos, y esto lo vamos a ver reflejado en las escuelas. Muchas maestras a veces reportan a las niñas o a los niños que están siendo muy agresivos, y es porque a veces en casa están sufriendo violencia. Las niñas, niños y adolescentes, déjenme checar acá. Las niñas, niños y adolescentes viven si viven violencia durante la infancia, van a tener más posibilidad de que sean víctimas nuevamente de la misma o se comporten de forma violenta en la edad adulta. Entonces, tenemos que hacer algo para que nuestras niñas, niños y adolescentes no caigan en esa violencia, por favor. Y sobre la prevención de la violencia, les quiero platicar que la ESMO tiene varias acciones que llevamos a cabo al interior del estado y en Oaxaca, de Juárez. Una de ellas es la jornada infantil, que se llama Érase una vez un cuento al revés, que es a través de un teatro guiñol. Llevamos un teatro guiñol a niñas y niños de edad preescolar y primeros grados de primaria. Y a través de este teatro guiñol, se les da las herramientas a las niñas y niños o a los infantes sobre los temas de prevención de abuso sexual infantil. Se les dice cuáles son sus partes privadas y cuáles son sus partes íntimas. Y también se les habla sobre cuáles son los secretos buenos y los secretos malos, y que siempre deben de tener una persona de confianza al que se debe de contar los secretos. Al mismo tiempo también, porque acuérdense que la capacitación debe de ser tripartita, que tiene que ir dirigida a niñas, niños y adolescentes, a madres y padres de familia y personal docente y administrativo para que podamos tener una incidencia. Entonces, al mismo tiempo, nosotras capacitamos a madres y padres y personal docente y administrativo de las escuelas sobre este mismo tema de la prevención del abuso sexual infantil y sobre prevención de la violencia. Y damos herramientas para que puedan detectar un posible caso y a dónde puedan acudir. Para el tema de para el tema de la población estudiantil, tenemos la jornada juvenil Si duele no es amor, que muchas CDMs que andan por aquí ya lo deben de conocer. Que se llama Jornada Juvenil Si duele no es amor y Si de trata se trata. Y está enfocada a jóvenes de nivel secundaria y preparatoria o bachillerato, a través de las cuales se les da capacitación o plática sobre los temas de prevención de la trata y prevención de la violencia en el noviazgo. Y también, volvemos a lo mismo, es tripartita, se les da al mismo tiempo a madres y padres de familia. Y de manera general también contamos con capacitaciones para la población en general, para personal fuera funcionario público, y por si alguien gusta, nada más que pasemos esta contingencia, con todo gusto podemos agendar. Y por último, también contamos con el centro, permítanme, déjenme leer unos comentarios. A ver, déjeme checar porque no me llegan todos. Y aquí. Dice Ro Antonieta, la violencia en niños y niñas es sistemática en el hogar, desde su primera infancia, golpes, daños psicológicos. Efectivamente, muchos creemos o pensamos que un chanclazo les hace bien a los hijos y los educa para que sean buenos adultos, pero a veces no es tan bueno eso. Indy Zurita, saludos desde Oaxaca de Juárez, en el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos desarrollando acciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Muy bien, súper bien. Natieli Santiago. No puedo ver más comentarios acá.
Me parece que hay uno de... En la zona de Roa Antonieta, en las zonas marginadas de la ciudad de Oaxaca, colonias de agencias municipales, muchos niños, niñas dejan de estudiar. ¿Qué se hace? Tienen derecho a la educación, pero no se cumple porque la educación no es gratuita como emana nuestra Carta Magna. Pues primero tendríamos que conocer los factores que intervienen para que los padres y madres no envíen a las niñas, niños a la escuela, y de ahí partimos. Y ¿qué otro? A ver, déjenme ver si puedo ver otro comentario. Vamos cerrando. Ok. Bueno, entonces, por último, quiero comentarles que también contamos con un centro PAIMEF ESMO, en el cual se brinda atención psicológica y jurídica a mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas directas e indirectas de violencia. Con estos, pues con estos 5 derechos estaríamos dando por terminado. No sé si tengan alguna otra duda. Por el tiempo solo vamos a ver 5. En una siguiente cápsula, pues yo creo que vamos a estar dividiendo de 5 en 5 hasta llegar a los 20, hasta los 20 derechos. Cualquier duda, comentario, déjenlo acá y vamos a irlos contestando. Saludos, Adriana Ascona. Y les quiero dejar también los números del centro PAIMEF ESMO. Aquí los ven. ¿Se ven? 951-427-7502 y 951-207-2666 para contención emocional y orientación jurídica. Bueno, chicas y chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que en esta contingencia estamos contigo. Quédate en casa. ¿Tienen algún otro comentario antes de que demos por finalizada esta sesión? Monse Gámez, y sobre todo que el sistema brinde de igual manera un trato especializado en casos que involucran niñas, niños y adolescentes. Así es, tiene que ser un trato igualitario para todas y todos. Pues les agradezco mucho el que hayan estado conmigo. Nos vemos en otro momento. Y recuerden que en esta contingencia no está sola. Les agradezco y nos vemos pronto.